En el árido paisaje del libro del Génesis, hay una historia que arde con un fuego inolvidable, una narrativa tan cargada de juicio divino y catástrofe, que su nombre se ha convertido en sinónimo de pecado y aniquilación. La historia de Sodoma y Gomorra. La conocemos bien. Dos seres, descritos como ángeles o hombres, llegan a la ciudad de Sodoma al anochecer. Lot, el sobrino de Abraham, los recibe en su casa, mostrándoles la hospitalidad sagrada del antiguo cercano oriente. Pero la hospitalidad de Lot es una isla solitaria en un mar de depravación. Pronto, toda la población masculina de la ciudad, desde el joven hasta el viejo, rodea la casa, exigiendo a Lot que entregue a sus invitados para abusar de ellos. Es una escena de un caos moral absoluto. La imagen de una sociedad que ha cortado todos los lazos con la decencia y lo sagrado. Los ángeles salvan a Lot, hiriendo a la turba con ceguera, y luego le revelan su verdadera misión. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. A Lot se le ordena huir con su familia al amanecer y se le da una advertencia extraña y específica. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La huida es desesperada. El sol sale sobre la tierra mientras Lot entra en la pequeña ciudad de Zoar. Y entonces ocurre la catástrofe. El texto de Génesis 19 lo describe con una simplicidad aterradora. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y a todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Abraham, mirando desde lejos, ve el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Es una destrucción total, instantánea y desde el cielo. Pero la historia incluye un detalle final, un epílogo extraño que ha capturado la imaginación durante milenios. En la prisa de la huida, la esposa de Lot desobedece la orden. Mira hacia atrás, y el castigo es instantáneo y bizarro. Y la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Durante siglos, hemos leído esta historia a través de una lente puramente moral. Es una lección sobre los peligros del pecado y la importancia de la obediencia. Pero al hacerlo, hemos pasado por alto la pregunta fundamental que plantea la historia. Dejando de lado por un momento el porqué teológico, debemos preguntarnos el cómo físico. ¿Qué tipo de evento natural o sobrenatural puede aniquilar ciudades enteras en un instante, haciendo llover fuego y azufre del cielo? ¿Qué clase de fenómeno puede convertir un cuerpo humano, carne y hueso, en un pilar de sal, en un abrir y cerrar de ojos? La descripción no es la de un terremoto, ni la de un volcán, ni la de un incendio convencional. Es algo más rápido, más caliente, más total. La Biblia nos ofrece aquí no solo una parábola moral, sino un testimonio. Es el informe de un testigo presencial de un evento tan cataclísmico que solo podía ser descrito con el lenguaje de la intervención divina directa. ¿Estamos leyendo un mito? ¿O estamos leyendo el eco distorsionado de una catástrofe real? ¿Una catástrofe cuyas cicatrices físicas aún podrían ser visibles hoy? La respuesta a este antiguo misterio no se encuentra en los textos teológicos ni en los comentarios de los sabios. Se encuentra, como sospechábamos, enterrada a metros de profundidad bajo las arenas del desierto de Jordania, en las ruinas fantasmales de una ciudad que, hace mucho tiempo, fue borrada del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Durante siglos, la ubicación de Sodoma y Gomorra fue un misterio, una leyenda geográfica. Los eruditos y los aventureros las buscaron, a menudo en vano, en las aguas saladas del Mar Muerto. Pero en las últimas décadas, la atención de los arqueólogos se ha centrado en un sitio impresionante situado en el Valle del Jordán, al noreste del Mar Muerto. Se llama Tal el-Hammam.
Y la historia que sus ruinas nos cuentan es tan dramática y violenta que se alinea de manera asombrosa con el relato bíblico. Para entender el cataclismo, primero debemos entender la vida. Durante la Edad del Bronce, Tal el-Hammam no era un simple pueblo. Era una próspera ciudad-estado, una de las más grandes y antiguas de la región, continuamente habitada durante casi 3000 años. En su apogeo, alrededor del 1705 a.C., era una metrópolis bulliciosa, quizás 10 veces más grande que la Jerusalén contemporánea. Estaba estratégicamente ubicada en una llanura fértil, controlando las rutas comerciales y dominando a una serie de ciudades y pueblos satélites a su alrededor. Los arqueólogos han desenterrado los restos de una ciudad formidable, un enorme palacio, templos y un sistema de fortificaciones masivo, con murallas de ladrillos de barro de hasta 4 metros de espesor y 15 metros de altura. Era el centro indiscutible del poder y la cultura en la llanura del Jordán. Y entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. Alrededor del año 1650 a.C., una fecha obtenida por datación por radiocarbono, la vida en Tal el-Hammam y en toda la llanura circundante cesó de forma abrupta y total. La evidencia arqueológica de este final es inequívoca. En las excavaciones, los científicos encontraron una capa de sedimento oscuro, de aproximadamente 1,5 metros de espesor, que lo cubría todo. La llamaron la capa de destrucción. Esta capa es una instantánea de un desastre. Contiene fragmentos de cerámica pulverizada, ladrillos de barro carbonizados, cenizas y restos de plantas quemadas. Por encima de esta capa, no hay evidencia de habitación durante los siguientes 600 a 700 años. La llanura, una vez fértil y densamente poblada, se convirtió en un páramo estéril. Fue un evento de aniquilación regional. La pregunta que atormentó a los arqueólogos durante años fue: ¿qué pudo causar esto? Se descartaron las explicaciones convencionales. No hay signos de una guerra o una conquista. Las fortificaciones no fueron derribadas por un ejército. Parecen haber sido arrancadas desde arriba y desde un lado. Un terremoto podría explicar el colapso de los edificios, pero no el intenso calor ni la capa de cenizas. Una erupción volcánica podría explicar la ceniza, pero no hay volcanes cercanos, y la composición química de la capa de destrucción no coincide con la ceniza volcánica. Un incendio normal, incluso uno que consumiera toda la ciudad, no podría generar las temperaturas extremas de las que encontraron evidencia. El misterio era profundo. Se enfrentaban a una escena del crimen cósmica sin un arma homicida aparente. Era como si una mano invisible hubiera barrido la civilización de la faz de la Tierra en un solo instante catastrófico. La ciudad no decayó lentamente, no fue abandonada. Fue borrada del mapa con una violencia tan repentina y total que la vida, en todas sus formas, no se atrevió a regresar a esa tierra maldita durante más de medio milenio. Los científicos y arqueólogos que trabajaban en el sitio, liderados por el Dr. Philip Sylvia y el Dr. Stephen Collins, comenzaron a reunir las pistas, los extraños artefactos y los materiales anómalos encontrados dentro de esa capa de destrucción. Y lo que descubrieron no eran las brasas de un incendio ordinario. Lo que los científicos encontraron en esa capa de destrucción no eran cenizas comunes. Eran las huellas de un calor tan extremo y una fuerza tan instantánea que solo existen unos pocos análogos en la historia humana y cósmica. Cuando los científicos comenzaron a examinar los materiales de la capa de destrucción de Tal el-Hammam bajo el microscopio, la escena del crimen empezó a desvelar sus secretos. Las pistas no apuntaban a un desastre natural, sino a un evento con una energía y temperatura que superaban todo lo que una civilización de la Edad del Bronce podría haber producido o incluso imaginado. La primera evidencia, y quizás la más impactante, fue la cerámica vitrificada. Los arqueólogos encontraron miles de fragmentos de vasijas y ollas. Normalmente, cuando la cerámica se expone a un incendio, se quema y se ennegrece. Pero aquí, algo totalmente diferente había pasado.
La superficie externa de muchos de estos fragmentos se había fundido, convirtiéndose en una capa de vidrio verdoso y burbujeante. Este proceso, conocido como vitrificación, solo ocurre a temperaturas extremadamente altas. Los experimentos de laboratorio confirmaron que para fundir la arcilla de esta manera se necesitan temperaturas de al menos 2000 grados Celsius. Para que te hagas una idea, la lava de un volcán suele estar entre 700 y 1200 grados. Un incendio en una casa rara vez supera los 1100 grados. El fuego que arrasó esta ciudad era más caliente que la lava, y la evidencia del calor extremo no se detuvo ahí. Encontraron ladrillos de barro que no solo estaban cocidos, sino que se habían derretido por completo. También descubrieron esférulas de fusión, pequeñas gotas de material fundido, incluyendo arena de cuarzo, que requieren temperaturas aún más altas para formarse. Y lo más sorprendente, encontraron granos de cuarzo chocado. Estos son granos de cuarzo con patrones de fractura microscópicos, una deformación que solo puede ser causada por una onda de choque de una presión inmensa, como la que se encuentra en sitios de impacto de meteoritos o en la zona cero de explosiones nucleares. El calor extremo por sí solo no podía explicar toda la destrucción. El patrón de los escombros indicaba una fuerza direccional, una onda de choque masiva que arrasó la ciudad desde el suroeste. El palacio de 4 pisos fue reducido a escombros. Las enormes murallas de ladrillo fueron pulverizadas, dejando solo sus cimientos de piedra. La evidencia sugería que la onda de choque fue tan poderosa que no solo destruyó los edificios, sino que arrancó el material de las paredes y lo lanzó a través de la ciudad a velocidades hipersónicas. Y luego estaban los restos humanos. Los esqueletos encontrados en la capa de destrucción estaban extremadamente fragmentados, desarticulados y a menudo mezclados. No eran cuerpos enteros enterrados bajo los escombros, como se esperaría de un terremoto. Eran los restos de personas que habían sido literalmente destrozadas por la onda de choque y luego incineradas por el calor intenso. Los científicos ahora tenían un perfil completo del asesino, un evento que produjo simultáneamente una onda de choque más poderosa que cualquier tornado, un pulso de calor más intenso que la lava y una presión lo suficientemente alta como para deformar los cristales de cuarzo. Y todo sucedió en un instante, sobre una ciudad entera. Ningún fenómeno terrestre conocido encajaba en este perfil. Los incendios no son lo suficientemente calientes. Los terremotos no producen este tipo de calor ni de onda de choque direccional. Los volcanes dejan una firma química diferente. La lista de sospechosos terrestres se había agotado. Los investigadores se vieron obligados a mirar hacia el cielo. Para encontrar un evento capaz de causar esta devastación específica, esta combinación única de calor, presión y onda de choque, debemos considerar 2 de las fuerzas más poderosas que conocemos: el poder destructivo del átomo y el poder creativo y destructivo de los cielos. Con todas las explicaciones terrestres descartadas, los investigadores del caso de Tal el-Hammam se encontraron con solo 2 análogos posibles para el nivel de destrucción que estaban presenciando. El primero, y más moderno, era el de una detonación nuclear. El calor extremo que vitrifica la cerámica y derrite los metales, la onda de choque masiva que pulveriza edificios y la creación de materiales exóticos como el cuarzo chocado son características de una explosión atómica. De hecho, en el sitio de la primera prueba nuclear en Nuevo México en 1945, la arena del desierto se fundió en un vidrio verdoso llamado trinitita, un material inquietantemente similar al vidrio encontrado en los fragmentos de cerámica de Tal el-Hammam. Sin embargo, la idea de una guerra nuclear en 1650 a.C. pertenece al reino de la especulación más desenfrenada. Aunque es una comparación útil para entender la escala de la energía liberada, no es una explicación científica plausible. Pero hay otro análogo, uno completamente natural, que produce efectos casi idénticos y que encaja perfectamente con la evidencia.
Para encontrarlo, debemos viajar a un rincón remoto de Siberia en la mañana del 30 de junio de 1908. Ese día, en una región deshabitada cerca del río Podkamenaya-Tunguska, ocurrió el evento de impacto más grande de la historia registrada. Los testigos de pueblos a cientos de kilómetros de distancia describieron una bola de fuego, tan brillante como el sol, cruzando el cielo, seguida de un destello cegador, una columna de humo y un sonido similar al de artillería pesada. La onda de choque fue tan poderosa que rompió ventanas y derribó a la gente a más de 400 kilómetros de distancia. Las ondas sísmicas fueron registradas en todo el mundo. Durante varias noches, el cielo nocturno de Europa y Asia brilló con una luz extraña, permitiendo a la gente leer el periódico en el exterior a medianoche. Cuando una expedición científica finalmente llegó al remoto lugar años después, no encontraron un cráter de impacto. En su lugar, encontraron un espectáculo de devastación total. Más de 80 millones de árboles en un área de 2.000 kilómetros cuadrados habían sido arrancados de raíz y aplanados, todos apuntando hacia afuera desde un epicentro central. Estaban carbonizados, pero no quemados, como si hubieran sido golpeados por una ráfaga de calor instantáneo. La conclusión científica es que el evento de Tunguska no fue causado por un meteorito que impactó la Tierra, sino por uno que explotó en la atmósfera baja, a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros. Este fenómeno se conoce como explosión aérea o airburst. La energía liberada por esta explosión, estimada en el equivalente a entre 10 y 15 megatones de TNT, unas 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima, se disipó en una onda de choque hipersónica y un pulso térmico devastador que incineró la superficie de abajo. Este es el principal sospechoso en el caso de Tal el-Hammam. Un airburst cósmico de un meteoro o un fragmento de cometa encaja perfectamente con todas las pistas. Explica el calor extremo que vitrificó la cerámica, sin necesidad de un incendio prolongado. Explica la onda de choque masiva que pulverizó los edificios y desmembró los cuerpos. Explica la presencia de cuarzo chocado y los materiales exóticos encontrados en la capa de destrucción, que son consistentes con los restos de un objeto cósmico. Y, lo que es más importante, explica la ausencia de un cráter. El asesino nunca tocó el suelo, mató desde el cielo. El modelo del airburst proporciona una explicación científica sólida para la evidencia física encontrada en el sitio arqueológico. Pero la pregunta que queda es, ¿encaja este modelo con el único testimonio que tenemos de la catástrofe? El relato de un superviviente registrado hace miles de años en el libro del Génesis. Si releemos la historia de la huida de Lot, no como un mito moral, sino como el informe de un testigo presencial de un evento de Tunguska en el antiguo cercano Oriente, el texto se transforma de una leyenda a un documento de una precisión aterradora. Ahora, con la teoría del airburst cósmico en mente, volvamos al antiguo texto de Génesis 19 y leámoslo no como teólogos, sino como investigadores forenses que interrogan a un testigo traumatizado. La narrativa, que antes parecía mítica y llena de metáforas, se vuelve de repente dolorosamente literal y precisa, como el testimonio de alguien que sobrevivió a un evento que desafiaba su vocabulario y su comprensión del mundo. La historia comienza con la advertencia de los ángeles a Lot. Escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. En el contexto de un airburst, esta advertencia es como una instrucción de evacuación sorprendentemente precisa. Escapa por tu vida, es claro. No pares en toda esta llanura, define la zona de peligro. Escapa al monte, les indica que busquen refugio en un lugar más alto, que podría ofrecer algo de protección contra la onda de choque que viajaría a ras de suelo. Y la orden más extraña, no mires tras ti, se convierte en la advertencia más crucial de todas. La primera manifestación de una explosión aérea de esta magnitud sería un destello de luz tan intenso que sería inimaginable.
un pulso térmico que liberaría radiación infrarroja y visible capaz de causar ceguera instantánea y quemaduras graves a cualquiera que lo mirara directamente. Luego, viene la descripción del evento en sí. Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cómo describiría un testigo de la edad del bronce un bólido de roca y hielo que se estrella contra la atmósfera a velocidades hipersónicas, calentándose a miles de grados y brillando más que el sol? La descripción de fuego del cielo es lo más acertado que se puede encontrar. ¿Y el azufre? La palabra hebrea original es gofrit, que se refiere a materiales inflamables en general, no necesariamente al azufre mineral. Un meteorito, al explotar, liberaría una nube de material supercalentado, vaporizado y sulfuroso, que luego llovería sobre la Tierra. El olor penetrante y químico de un impacto es un detalle que han reportado testigos de eventos de meteoritos modernos. El texto bíblico no es una metáfora, es un informe fenomenológico. Pero la pieza de evidencia más convincente es el destino de la esposa de Lot. El texto dice que miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Durante siglos, esto se ha interpretado como un milagro extraño, un castigo literal. Pero a la luz de un airburst, se convierte en una descripción escalofriante y plausible. Si ella se detuvo y se giró para mirar, se habría enfrentado directamente al pulso térmico de la explosión. Este pulso, a miles de grados Celsius, la habría incinerado al instante. Su cuerpo se habría convertido en una columna de ceniza y hueso carbonizado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y por qué una estatua de sal? El Mar Muerto, que está cerca de esta región, es uno de los cuerpos de agua más salados del mundo. La explosión masiva habría vaporizado una cantidad enorme de esta agua salina, así como los depósitos de sal y otros minerales de la superficie. La atmósfera se habría saturado con una nube de sales y minerales supercalentados. Es completamente plausible que esta nube, al barrer la llanura, cubriera todo a su paso con una capa blanca y cristalina. El cuerpo incinerado y erguido de la esposa de Lot, cubierto por esta capa de sal incandescente, habría parecido, para un Lot aterrorizado que miraba de reojo, una estatua de sal. El texto no nos pide que creamos en una transmutación mágica. Nos está dando la descripción post-traumática de un testigo de una muerte por exposición a una explosión cósmica. El evento físico ahora tiene una explicación científica plausible que encaja perfectamente con el testimonio bíblico. Pero esto resuelve un misterio solo para abrir otro, quizás aún más profundo. La catástrofe fue un evento natural, pero la advertencia que Lot recibió, con sus instrucciones precisas de evacuación, claramente no lo fue. ¿Quiénes eran realmente los ángeles que conocían el futuro inmediato y sabían exactamente cómo sobrevivir a él? La correlación entre la catástrofe de Tal el-Hammam y la historia bíblica es tan fuerte que nos obliga a tomar en serio cada elemento de la narrativa, incluyendo el más inexplicable, la advertencia previa. La historia de Génesis 19 no describe un desastre natural que toma a todos por sorpresa. Describe una misión de rescate deliberada. Dos seres, descritos como hombres por Lot y como ángeles por el narrador, llegan a la ciudad con un conocimiento previo de la inminente destrucción. No solo saben qué va a suceder, sino que parecen saber cómo va a suceder, lo que se desprende de sus instrucciones de evacuación increíblemente precisas. Huir a las montañas, no detenerse en la llanura y, crucialmente, no mirar atrás. Si aceptamos la hipótesis del airburst cósmico como la causa de la destrucción, nos enfrentamos a una pregunta que nos saca del ámbito de la geología y nos sumerge en el de la inteligencia. ¿Quién podría haber sabido que un asteroide o un fragmento de cometa estaba en una trayectoria de colisión con la Tierra, y específicamente con el Valle del Jordán, en el año 1650 a.C.? Una interpretación puramente teológica diría que eran ángeles literales,
seres sobrenaturales enviados por un Dios omnisciente que, al estar fuera del tiempo, conocía el futuro. Esta es una explicación coherente dentro de su propio sistema de creencias, pero nos deja en el reino de lo infalsificable. Sin embargo, si nos mantenemos dentro del marco de una investigación que busca explicaciones plausibles, aunque extraordinarias, surgen otras posibilidades. ¿Podrían estos ángeles haber sido observadores? ¿Miembros de una civilización o de una casta de sabios con un conocimiento astronómico mucho más avanzado del que atribuimos a las culturas de la Edad del Bronce? La idea de que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento astronómico sofisticado no es una fantasía. Los constructores de Stonehenge, las pirámides de Giza y los templos mayas alinearon sus estructuras con una precisión asombrosa con los solsticios, los equinoccios y los ciclos de Venus y otros cuerpos celestes. Eran observadores obsesivos de los cielos. Es posible que existiera una ciencia antigua, quizás heredada de una civilización antediluviana o desarrollada por una escuela de élite de sabios astrónomos, que no solo observara los cielos, sino que pudiera predecir los ciclos de los campos de escombros de los cometas y los asteroides. Un cometa, al pasar cerca del Sol, deja un rastro de polvo y fragmentos. La Tierra, en su órbita, puede cruzar estos rastros anualmente, creando lluvias de meteoritos como las Perseidas o las Leónidas. Pero, ¿y si un cometa más grande se hubiera fragmentado en el pasado, dejando un campo de escombros mucho más denso y peligroso? Una ciencia astronómica avanzada podría ser capaz de calcular cuándo la Tierra atravesaría las partes más peligrosas de ese campo, prediciendo períodos de alto riesgo de impacto. Los ángeles que visitaron a Lot, en esta hipótesis, no serían seres de otro mundo, sino miembros de esta antigua agencia espacial. Su misión no sería ejecutar un juicio divino, sino advertir a aquellos a quienes consideraban justos o dignos de ser salvados, o quizás simplemente registrar el evento para la posteridad. Su conocimiento no sería una profecía sobrenatural, sino un pronóstico científico. Esta idea, aunque especulativa, tiene la ventaja de explicar la precisión de la advertencia sin recurrir a lo puramente milagroso. Transforma a los ángeles de ejecutores divinos en científicos o sabios. Su insistencia en sacar a Lot de la ciudad, casi arrastrándolo, ya no parece un acto de poder divino, sino la urgencia desesperada de los técnicos de evacuación que saben que el reloj está a punto de llegar a cero. Sabían que el misil cósmico ya había sido lanzado y que la única esperanza era estar fuera de la zona de impacto y no mirar el destello. Tenemos la ubicación del crimen, Tal el-Hammam, el arma homicida, un airburst cósmico, el informe detallado del testigo presencial, Génesis 19, y ahora una hipótesis plausible para la advertencia previa. Es hora de juntar todas las piezas del rompecabezas y presentar el veredicto final del caso. Hemos llegado al final de nuestra investigación forense, un viaje que nos ha llevado desde las páginas de un texto antiguo hasta el corazón de un cataclismo de la Edad del Bronce, y desde allí a los límites del espacio y a las fronteras de la ciencia moderna. Es hora de presentar el veredicto, conectar todos los puntos y revelar la reconstrucción más plausible de los eventos que la historia ha recordado como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así que aquí va. Alrededor del año 1650 a.C., un bólido cósmico, probablemente un asteroide o un fragmento de cometa de varias decenas de metros de diámetro, entró en nuestra atmósfera sobre el Valle del Jordán. Imagina esto, atravesando el cielo a velocidades locas, decenas de miles de kilómetros por hora. La presión y fricción del aire hicieron que se calentara tanto que explotó en un evento cataclísmico conocido como airburst, justo encima de la próspera ciudad-estado que hoy llamamos Tal el-Hammam, la famosa Sodoma bíblica. La energía liberada en esa explosión fue increíble, como si estuvieras hablando de al menos 10 megatones de TNT. Para que te hagas una idea,
Eso es casi 1000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. En un abrir y cerrar de ojos, la explosión generó un pulso térmico de más de 2000 grados Celsius. Ese destello de calor arrasó la llanura, incinerando todo a su paso: vegetación, animales y cualquier ser humano que estuviera expuesto. Las vasijas de cerámica se convirtieron en vidrio. Los ladrillos de barro se derritieron como si fueran cera y los metales se vaporizaron. Y no se detuvo ahí. Después llegó la onda de choque hipersónica, una pared de aire comprimido moviéndose más rápido que la velocidad del sonido. Esta onda pulverizó la ciudad, desintegrando sus enormes murallas y arrancando edificios de sus cimientos. La población fue aniquilada, sus cuerpos destrozados y esparcidos por la fuerza de la explosión. Pero eso no fue todo. La explosión vaporizó una enorme cantidad de agua salina del Mar Muerto y los depósitos de sal de la llanura, creando una lluvia tóxica de salmuera que cubrió el suelo y lo dejó estéril durante los siguientes 6 o 7 siglos. En un instante, toda la civilización de la llanura sur del Jordán desapareció, como si nunca hubiera existido. La memoria de este aterrador evento fue preservada por los sobrevivientes de las regiones cercanas, como Lot y sus hijas, y se transmitió de generación en generación. Con el tiempo, esta historia se registró en el libro del Génesis. Sin el vocabulario de la astrofísica, los antiguos hebreos describieron el evento de la única manera que podían, usando el lenguaje de la acción divina directa, que era el único marco que tenían para explicar algo tan poderoso y aterrador. Y al hacerlo, nos dejaron un registro asombrosamente preciso. La frase que hemos leído como una metáfora de la ira divina: Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, deja de ser solo una metáfora. A la luz de la ciencia moderna, se convierte en la descripción más precisa y científica que un pueblo de la Edad del Bronce podría haber hecho de un airburst cósmico. No estaban inventando un mito, estaban haciendo su mejor esfuerzo para describir la física. Si la ciencia puede ofrecer una explicación tan detallada y plausible para el milagro de la destrucción de Sodoma, ¿qué significa esto para la fe? ¿Destruye la historia bíblica, revelándola como un simple relato de un desastre natural mal entendido? ¿O, por el contrario, la confirma de una manera mucho más poderosa y tangible de lo que sus autores originales podrían haber imaginado? La revelación de que la destrucción de Sodoma y Gomorra tiene una explicación científica plausible en la explosión de un meteoro no es, como algunos podrían temer, una derrota para la fe. Al contrario, es un momento de profunda y asombrosa convergencia. Es el punto donde el mito y la ciencia, la fe y la física, dejan de ser enemigos y se dan la mano, validando la verdad del otro desde su propia perspectiva. La evidencia arqueológica y geológica de Tal el-Hammam no desacredita la narrativa bíblica. La ancla en la historia real. Muestra que los antiguos escribas hebreos no estaban simplemente inventando cuentos de hadas morales para asustar a la gente. Eran como periodistas de su tiempo, registrando eventos cataclísmicos reales que marcaron profundamente la psique de su pueblo. Usaron el único lenguaje que tenían para describir lo indescriptible, el lenguaje de la intervención divina. Para ellos, no había distinción entre un acto natural y un acto de Dios. Todo el cosmos era la obra de Dios, y un evento de tal poder solo podía ser interpretado como un juicio directo de los cielos. La ciencia, por su parte, nos da el vocabulario que les faltaba. Nos permite apreciar la escala inimaginable de la energía liberada, la física precisa de la onda de choque y el pulso térmico. La ciencia explica el cómo. La fe, la narrativa bíblica, se enfoca en el porqué. Nos invita a ver el evento no como un accidente cósmico aleatorio, sino como un acto con significado y propósito moral. La verdadera intriga no está en elegir entre estas dos perspectivas, sino en tener el valor de mantener ambas en nuestra mente al mismo tiempo. Un evento puede ser 100% explicable
por las leyes de la física y al mismo tiempo ser visto por quienes lo experimentan como un acto cargado de propósito divino. La ciencia nos ofrece el informe forense. La fe nos da el informe del impacto en el alma humana. Y en este caso, ambos informes se corroboran mutuamente de una manera asombrosa. La historia de Sodoma nos deja con una lección de humildad, tanto para el escéptico como para el creyente. Para el escéptico, es un recordatorio de que debemos escuchar con nuevos oídos los mitos de nuestros ancestros. A veces, las historias que descartamos como fantasías primitivas son, en realidad, ecos de cicatrices que la Tierra todavía lleva, registros precisos de catástrofes reales codificados en el lenguaje del mito. Nos enseña que la ciencia puede ser una herramienta para descifrar la historia sagrada, no solo para desacreditarla. Para el creyente, es un desafío a abandonar la visión de un Dios que actúa como un mago, violando las leyes de la naturaleza, y a abrazar una visión de una divinidad que opera a través de esas leyes. El fuego del cielo no fue menos divino por haber sido transportado por un meteoro. La grandeza del milagro no disminuye. Al contrario, se expande al comprender la escala cósmica de las fuerzas que se pusieron en juego. Al final, la llanura humeante de Sodoma se convierte en un puente entre el pasado y el presente, entre el cielo y la tierra, entre el lenguaje de la fe y el lenguaje de la ciencia. Nos recuerda que vivimos en un universo que es, a la vez, ordenado y caótico, predecible y catastrófico, y nos deja con la inquietante sospecha de que muchas otras historias que consideramos mitos podrían estar esperando a que nuestra ciencia avance lo suficiente como para darnos, finalmente, los ojos para ver la verdad que siempre estuvo oculta a plena vista. Si te ha fascinado este viaje a la intersección de la ciencia y el mito, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué otra historia bíblica crees que podría tener una explicación científica oculta?